Hola YouTube, ¿cómo andan? Estoy acá con el chat y estamos a punto de ver un video que va a conformar la reacción de esta semana. Es un video cortito y como dice el título es sobre cómo un hongo recreó, recreó la red de subterráneos de Tokio. Y si esto les suena una locura, es porque es una locura. Entonces vamos a ver el video y vamos a reflexionar sobre el poder de los algoritmos ciegos. Vamos para YouTube. Estamos en YouTube. Con mi overlay de YouTube y mis subtítulos. Vamos a poner play al video. Voy a tratar de no interrumpirlo mucho porque es muy cortito. Termina el video y lo comentamos. Vamos a eso. Imagine if a single-celled organism single-handedly designed the Tokyo metro system. Well, this actually happened when a group of Japanese researchers at Hokkaido University put a slime mold on a map of Tokyo. Sounds really strange, I know, but the scientists were actually onto something, and they were astounded by the results. Well, in Japan, we've been telling about the unprecedented slime mold. To Japan, but it was only a possibility. Es bueno el youtuber este dicho. Me gusta cómo hacen los videos. taking a tougher approach. Tokyo. Everything in Japan just seems to work. They have the fastest trains in the world, the best food, they have those cool Ni big pedo la mejor trees in the spring, and they're really punctual too. Anyway, let's talk about Tokyo, the capital of Japan, the largest city in the world with over 40 million inhabitants. It has some of the best urban planning in the world, and some would say that the Tokyo metro system is the epitome of all this. It transports 40 billion passengers every year with 100 different train lines, and it was designed by slime mold. Wait, what? Yeah, I'm not lying. Slime mold, this thing, actually Ese es el designed hongo. the highly complex spatial problem that is the Tokyo metro system by figuring out the most efficient routes between urban hubs in Tokyo. Okay, I should say that this happened after the metro system was designed, so that it's more like the slime mold replicated it, but don't click away yet because this is actually even more impressive in some ways. You see, the legendary Tokyo metro system is the fruit of decades worth of civil engineering in collaboration with community dwellings and urban planning. Decades. The slime mold, in contrast, did it in just a couple of days. So how did it do it? Well, a group of scientists led by Atsushi Tero poured out some oats on a table, but not just in any old configuration. They put the oats so they represented hotspots around Tokyo. Now, slime molds, as Merlin Sheldrake points out in his awesome mushroom book called Entangled Life, can make decisions by comparing a range of possible courses of action and can find the shortest path between 2 points in a labyrinth. And coincidentally, they also really like oats. At first, the slime mold just expanded and branched out to cover the whole edible network. But here's the cool part. In a few days, it naturally established the most efficient route between the oats, and thus, it inadvertently replicated the Tokyo metro system. Here's the comparison. It's not exactly one-to-one, but it's pretty darn close. The study was all about finding better network design using biological principles. The slime mold Ya queda certainly poco. did that, even though it's a single-celled organism and it's brainless. No offense. It's been well researched by now, and countless times slime mold has solved complex spatial problems like labyrinths. A notable example is when a guy mapped out his local IKEA store to see how the slime mold would escape. Sure enough, it found the fastest possible route out of IKEA. And this is just the tip of the iceberg of how nature is reflected in human design. More complex organisms and animals have also been used to inspire modern engineering. There's a whole field of study out there called biomimicry, which is when we humans look at the systems and models of nature to solve our own problems. As it happens, the tip of the Shinkansen, the so-called Japanese bullet train, employed this method of design and was modeled after the kingfisher bird. Hope you enjoyed the video. Please give it a like so I can continue to do whatever this is. Ahí tenemos el video. ¿Por qué elegí este video? Antes de pasar al full screen, quiero abrir un par de pestañas. Me voy a volver a poner abajo un segundo. Elegí este video porque este es un ejemplo que yo me encontré en un par de libros que leí. Y bueno, encontré algún video de YouTube bien hecho por alguien como para reaccionarlo. Y lo que me parece interesante de este punto es que ilustra algo
de lo que estuve hablando en el blog esta semana. Primero voy a poner a esta persona. Este chabón es un escritor, un biólogo, que a mí me gusta mucho, que tiene varios libros que me gustan mucho, pero el primero que leí de él se llama... Este chabón es el que creó el término meme. By the way. Este flaco es un biólogo, tiene varios libros, y el primero que leí yo, que es el más famoso, que es El Gen Egoísta, y me empecé a introducir a un punto que me costó mucho entender. O sea, lo tenía más o menos en la cabeza, pero realmente es contraintuitivo y me parece que muchas personas que no le dedican el tiempo a meterse en esto no lo tienen tan a flor de piel. Lo hablé muchas veces con Fidel en el podcast, que es cómo funciona la selección natural y la paradoja filosófica que generó eso en la historia. Y me parece que este ejemplo del hongo es un buen ejemplo, porque es un ejemplo práctico, veitero e interesante que funciona para debatir el tema de fondo, que es cómo puede llegar a aflorar una estrategia no solo muy buena, sino muchas veces mejor o muy colateral como para que una persona se le ocurra, por un proceso ciego que arranca casi de manera randomizada. Y esa lógica es de la que quiero hablar hoy brevemente para la reacción del video, basándome en el ejemplo del slime mold del hongo este, que es como dijo el video, es un organismo unicelular, que creo que no tiene sistema nervioso ni nada, tipo es una cosa muy básica, que cuando está en grupo con otros hongos forman como una alfombra, y tienen todo un camino de señales químicas que se mandan, porque la alfombra en realidad está compuesta por muchos de esos honguitos. Ninguno está pensando ni decidiendo, sino que emerge a nivel de la alfombra una suerte de comunicación química que no está controlando nadie, pero que simplemente ocurre, como pasa con las hormigas y el trazo ese de químico que hacen, que hace que la alfombra se mueva sobre, este caso, un laberinto donde está puesto lo que le gusta comer. Y cuando se mueve ciegamente y encuentra la comida, manda retroactivamente unas señales a todo el resto de la colonia que hace que se muevan unificadamente en la misma dirección. Y como cuenta el video, después de un par de veces que lo hace, empieza a encontrar, en vez de la forma menos eficiente de comer, que es como desbordar todo el plano, moviéndose para todas las direcciones, lo cual, como dije recién, es algo que no está decidiendo nadie, en ningún momento no hay inteligencia ni premeditación a nivel colectivo. Lo que termina pasando es que de una forma ciega, de abajo para arriba, emerge una estrategia que en este caso, y por eso es tan veitero, es análoga, porque la comida del bicho estaba puesta más o menos como están puestos los focos demográficos de Tokio, a uno de los sistemas más avanzados del mundo a nivel de transporte. Entonces, como que lo veitero está superponiendo más o menos el mismo problema, y una alfombra ciega, descentralizada de hongos llega a la misma conclusión que un grupo de ingenieros civiles del carajo. ¿Qué pasa? Muchas veces hoy en día la ciencia, la más de punta, la más moderna, y hablé hace poco de esto en el blog, utiliza esta estrategia que es muy poderosa. De hecho, la selección natural la viene usando hace miles de millones de años en la Tierra, para llegar a resultados que terminan siendo contraintuitivos y muchas veces mejores que los que se nos ocurren a nosotros. Y por nosotros me refiero a ellos. O sea, encima no es un humano cualquiera, es un mega científico. ¿Por qué pasa eso? Ocurre una paradoja interesante que es como... Pensemos que el humano es no el único, porque hay un par de mamíferos flasheros superiores que tienen algo de esto también, pero digamos que es el único, porque al grado que lo hacemos somos los únicos, que tenemos como la capacidad de proyectar hacia adelante, al futuro, y primero quiero hacer un paréntesis porque esto es interesante. De hecho está en el libro de Dawkins y hace poco lo encontré en otro libro. Hubo algo del pasaje del agua a la tierra, de cuando los anfibios empezaron a salir del agua, que puso una presión selectiva al desarrollo de la planificación. Y se cree que ese fue como medio la génesis de la bizarreada que somos nosotros ahora. ¿Cómo funciona algo así?
voy a abrir una segunda mamushka y voy a explicar un segundo qué me refiero con presión selectiva, porque creo que hablé muy rápido y me faltó reconstruir un poco el camino hacia atrás. La selección natural no hace nada. Tipo, la evolución, al menos como la estudian los biólogos ahora, no está yendo hacia ningún lugar. Hay una idea nacida o popularizada en la antigua Grecia que se llama teleología, que es que las cosas están yendo hacia algún lado, tienen una razón de ser, tienen un propósito, que es algo que suena algo así como un destino. Lo que dicen mucho los biólogos, y recuerdan mucho los biólogos que estudian eso, es que esa manera antropomorfizante de ver a la naturaleza está buena y es heurística para hablar, como, che, ¿y para qué tiene esto un animal? Pero que en realidad no es como funciona. No hay un para qué, no hay un por qué, ni hay un lugar a donde se está yendo. Lo que pasa con la selección natural es la reproducción que hacemos muchos seres en la Tierra, que es tipo la mitad del material genético de la mujer, la mitad de la hembra, la mitad del material genético del macho, que se mezclan como en una licuadora y en cada cromosoma hay 2 alelos que compiten y uno gana. Entonces es como una gran manera de garantizar la variación, de que sean muchas cosas, que cada individuo sea distinto. Entonces, ¿qué se garantiza? Y acá ya estoy hablando mal de nuevo, porque no es que se garantiza algo, pero vamos a usar el lenguaje que nos queda cómodos. ¿Qué se garantiza la selección natural de esa forma? Variación. Una licuadora genética que genera distintas opciones. Y la presión selectiva es el entorno. Los otros seres vivos, la escasez de comida, el clima, la situación, o sea, el entorno aprieta. A veces aprieta más que otras veces, a veces hay más competencias que otras veces, y esa presión hace que de todas esas estrategias que nacen medio, no del todo al azar, y vamos a ver por qué, pero sí con una garantía de variación, algunas la queden o les vaya mal y otras les vaya mejor. En condiciones normales, a los que le va mejor se van a reproducir más, por ende sus hijos van a tener heredadas muchas características similares, probablemente aquellas que le dieron el beneficio, sumado a la variabilidad del proceso en general, de las mutaciones, cada vez que se copia el material genético para el nuevo coso, hay una enzima que es la que lo copia, que produce errores, y esos errores son las mutaciones, y esas mutaciones generalmente no cambian en nada, son intrascendentes, y a veces, como hay mucho tiempo, la historia es muy grande y pasan cosas todo el tiempo, a veces sí importa. Y cuando importa, se branchea un poco la historia en una Y y aparece una nueva especie o una mutación, una transformación muy zarpada. Es contraintuitivo porque uno lo ve y dice, ¿cómo mierda se va a generar un ojo de la nada? Ok, si tenés en cuenta cuánto tiempo pasó y cómo funciona esto, no es tan loco, nada más es contraintuitivo, porque paradójicamente nosotros somos una de las últimas y mejores estrategias a la que llegó ese proceso, que es que podemos hacer algo que se llama diseño inteligente, no tenemos que someter todo a la randomización ciega, tenemos la capacidad de concatenar varias cosas y probar varias cosas mentalmente antes de hacerlas en el mundo. Entonces ahora sí, volviendo a lo de los anfibios, cuando salen del agua, la presión selectiva es distinta porque el entorno es distinto. En el agua, y más en el agua de esa época, que había creo muchas algas, no había una presión para tener una buena visión, porque no se podía ver muy lejos, porque por cómo se propaga la luz en ese medio, no había mucho para ver. El mundo era a cortas distancias. De hecho, los peces de esa época, algunos tienen como un campo magnético, eléctrico, y son hipersensibles a todo lo que se les acerca, y cada vez que algo cruza ese campo magnético como que reaccionan, y esa era tipo una estrategia que funcionaba en ese medio. Ser rápido en la inmediatez. Cuando los anfibios salen y de la nada ves la luna y ves kilómetros para la nada en una llanura, hay una presión selectiva, hay una nueva demanda para la proyección newtoniana, para la física, para el entender la física. Si vos sos un depredador y estás viendo una mierda correr hacia una dirección y podés trazar una suerte de línea imaginaria en dónde deberías estar vos para anticipar dónde va a estar tu presa en un rato, ese cálculo es algo que el que lo tenga va a empezar a tener éxito. Porque en este nuevo medio hay una presión selectiva
para premiar la capacidad de hipótesis. Y todo esto obviamente va a la velocidad de la selección natural, que es muy lenta. De hecho, no me voy a poner a buscar el diagrama ahora porque seguro no lo voy a encontrar, pero un autor que explica esto, lo explica algo que se llama el hiperespacio darwiniano, que es como a dónde puede llegar una especie hoy a través de mutaciones. Y lo que ves cuando estudias esos diagramas es que justamente no hay diseño inteligente. Son como montañas con depresiones y nuevas montañas. Entonces, en el caso del ojo, por ejemplo, creo que evolucionó como 13 o 14 veces de manera independiente en la naturaleza. Un ojo. En cosas que filogenéticamente no están relacionadas. Y de esos distintos tipos de ojos, no todos son el ojo más eficiente. El tema es que el camino que se transcurrió hacia esos ojos solo pudo avanzar porque tener un 12% de ese ojo era más favorable que tener un 6% de ese ojo. Y tener un 25% de ese ojo era más favorable que tener un 12%. Si en algún eslabón intermedio el costo de aumentar la calidad de ese ojo no se justifica en la supervivencia, nunca se llega al 100% de ese ojo. Porque los eslabones intermedios no pueden sobrevivir, porque no hay manera de tomar un atajo. No puedes ir del punto A al punto F. Tenés que ir del punto A al punto B, del punto B al punto C. Entonces hay un montón de cosas en el hiperespacio teórico de las cosas posibles que nunca llegaron a ningún lado, porque cayeron en una depresión y nunca pudieron volver a subir esas montañas del hiperespacio darwiniano, que es como un plano con montañas con depresiones. Nosotros los humanos somos tan bizarros después de tal producto, de tanta sofisticación de esta capacidad de hipótesis, que nosotros podemos desde el punto A concebir el punto Z, y aunque los eslabones intermedios no convengan, hacer un sacrificio y ir directo al punto Z porque entendimos las implicancias de qué iba a pasar si íbamos hasta ahí, lo cual en el idioma de un algoritmo ciego como la selección natural que no ve más adelante es una locura. Y acá se abre todo un paraguas gigante para conversaciones de corte sociológico, antropológico y filosófico, como la gratificación diferida contra la gratificación instantánea, y toda la filosofía política de Occidente al menos está basada sobre esta idea de que sacrificando la inmediatez podemos construir un escenario mejor. Por ende, algo totalmente insólito desde el punto de vista de un algoritmo ciego, pero a la vez ese algoritmo ciego, el de la selección natural, llegó hasta nosotros. O sea, nosotros somos un producto de ella. Entonces, sin estar yendo a ningún lado, la selección natural logró un ser capaz de imprimirle teleología al mundo. De hecho, en nuestra infinita ignorancia sobre este tema, porque nuestra intuición no está hecha para la ciencia, está hecha para sobrevivir en un bosque, nos llevó mucho tiempo invertir el rol. De hecho, la idea de Dios es eso, es la idea de la idea antes de la materia. La idea de que hay un plan de entrada, hay una teleología inscripta en la esencia del universo. Para los ateos, como yo, hay un claro problema de retroactivo a nivel cronológico, que es el propósito o la idea de un propósito nace con nosotros y retroactivamente cometemos el error de ver un propósito en el camino que trajo hasta nosotros. Y hasta donde sabemos, nosotros somos la inauguración del propósito en la Tierra. Salvando lo que les digo, hay algunos mamíferos que tienen algunas capacidades locas también de mentalización, como las ratas, con el prueba y error, pero no es lo mismo. Entonces, volviendo al hongo, lo que es loco y la paradoja para mí es, a veces esa capacidad que tenemos de planificar y ver nos sesga. Y al sesgarnos, nunca les pasó de hacer una adivinanza o esos problemas matemáticos zarpados que cuando te dan la solución decís, yo nunca hubiera ido por ahí, o te dan una adivinanza y te quemás la cabeza, pensás un montón por un lado, y cuando te dan la solución posta decís, loco, hice tipo +2, +3, +4, +5 con la lupa en este camino, y el meterme de lleno en ese camino hizo que nunca pudiera tener como esa suerte de perspectiva desde arriba y haber visto que existía esta bifurcación que ni se me ocurrió. Bueno, para mí la paradoja ocurre ahí,
Y por eso estamos usando tanto algoritmos ciegos del sentido de que son afines a la selección natural para la ciencia de ahora. Porque la capacidad del humano de proyectar y generar una teleología y todos unos pasos silogísticos que llevan de una premisa a una conclusión, muchas veces nos genera una suerte de anteojera que no nos deja considerar otras cosas más contraintuitivas que en muchos pasos subsiguientes llegan a una estrategia mega óptima que nunca hubiéramos visto porque no era intuitivo empezar por ahí y porque tenemos un límite biológico en nuestra capacidad de planificación. Entonces, la manera loca en la que esa cosa antiintuitiva termina en un lugar mágico no la podemos acaparar con nuestra capacidad de proyección. Que de hecho, y lo hablé en el blog esta semana, es para mí una de las fuerzas de la perspectiva liberal en la economía. Eso de no intervenir en la economía y dejar que esas fuerzas místicas del mercado operen solas, tiene un poco de esto, que a veces la planificación obstruye un proceso de competencia de estrategias que si lo dejas correr solo, llega a lugares que no se te hubieran ocurrido. Y eso es loco, y está bueno. Y lo que ilustra un poco el caso del hongo es esto, que ya un hongo simplemente empezando de un lugar que parece más boludo y costoso, pero a la vez un lugar desprejuiciado y con un algoritmo que premia las cosas de generación en generación, sin la intrusión y los problemas que trae el pensamiento centralizado, llegó a la misma conclusión, o a una muy parecida, que el grupo de ingenieros que planeó la red de Tokio. Eso ya de por sí es interesante. Ahora, hay muchos casos en donde la cuestión sigue más allá y los propios científicos, cuando tienen un problema difícil, recurren a estos sistemas en vez de sentarse ellos a decir tipo, bueno, ¿cómo lo hago? Agarran un par de estrategias, las simulan, la que le va bien hacen como hijas de esa estrategia, la simulan compitiendo de nuevo y así van generando como generaciones. Entonces hacen mucho con virus, con bacterias, con cosas. Generaciones, o sea, emulan el sistema de la selección natural, el que nos trajo acá. Entonces nada, eso es un poco lo que quería hablar hoy, no la quiero hacer muy quemante, tampoco la reacción. Me parece que el ejemplo del hongo era un buen ejemplo para traer a colación esta cuestión de cómo puede evolucionar un algoritmo que no está siendo supervisado por nadie y lo poderoso de ese mecanismo que es contraintuitivo, pero a la vez es el que nos trajo hasta acá. Entonces funciona. Nosotros creo somos una versión más eficiente de ese sistema que no tiene que ir ciegamente probando todas las opciones y chocando contra 1000 paredes, sino que se puede ahorrar mucho del camino y, como contaba lo del hiperespacio, puede llegar a lugares a donde no se hubiera llegado si es que cada generación tiene que ser un paso para adelante en el sentido de la supervivencia, pero a la vez trae el riesgo que a veces corremos nosotros de encascarnos mucho en un sesgo, en una proyección y perder esa amplitud que da la búsqueda desprejuiciada de todas las alternativas. Y se ve mucho en estas también inteligencias artificiales que juegan al Go y al ajedrez, que le ganan a todas las otras inteligencias artificiales y a los humanos, que hacen jugadas contraintuitivas. A veces hacen movimientos que los casters de los torneos donde juegan dicen tipo, ¿qué es esta verga? Y ese movimiento de una manera tipo psicótica en la jugada 90 termina siendo tipo una jugada increíble y ningún humano hubiera ido por ahí. Incluso nuestro sentido de la belleza y de lo poético de la naturaleza y del arte y del ocio muchas veces están a encontronazos con este tipo de estrategias que arrancan medio bobas y tipo dan sus frutos de una manera muy enroscada, como incluso nuestra estructura medio oral, literaria, narrativa, esa como cosa medio ese andamiaje medio oscuro en el que nace la primera socialización antropológica del hombre, es un poco un sistema que premia a veces esto, la estética, todas cosas más que tienen que ver con un poco con teoría de mente y lo que contaba también en otro de mis blogs. Creo que muchos de los blogs de esta semana que hice en mi newsletter son como exploraciones en muchas de estas puertitas que estoy abriendo. Por si lo quieren leer, acá abajo en la descripción del video está el link de mi blog y se pueden suscribir. Les llega, estoy escribiendo diariamente y les llega a su mail.
Nada, eso. También la manera de pensar es contraintuitiva porque nosotros nos manejamos por el significado, por el simbolismo, por la belleza, por un montón de cosas que un algoritmo ciego le chupa un huevo. Y eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Pero es loca esa paradoja que nosotros somos una optimización de ese algoritmo ciego que incluye la teleología y el diseño inteligente, pero a la vez eso a veces nos mete en encasques y embudos que nos hacen recurrir de nuevo a esos sistemas para encontrar esas soluciones innovadoras o contraintuitivas por las que no hubiéramos ido. Y el ejemplo del hongo me parece uno lindo. Así que nada, con esto voy a terminar la reacción. Gracias por escuchar, gracias al chat que está acá, estamos hace un rato en Twitch. Pueden pasar por los vivos los martes a las 9 de la noche, siempre estamos en vivo. De hecho, esto ocurre durante el vivo. Nos vemos en el próximo video. Dejen like, suscríbanse, vean los links de abajo, todo lo de siempre. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.